En este segundo día de aventura con San José, nosotros vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para Él. Empezamos nosotros leyendo primero qué nos enseña San José a nuestra vida cristiana. Antes de responder a esa pregunta, quisiera empezar, ¿quién es San José? A partir de allí nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras lo primero, que fue un hombre justo, un hombre ejemplar, un hombre que Dios adornó con tantas virtudes para ser el Padre y nada menos el Padre del Hijo mismo de Dios. Dios lo preparó consigo para que él, ese hombre con tantas virtudes, conociera y se diera a conocer al mundo. Un hombre que, conservando todo esto, jamás hizo alarde de su categoría. Al contrario, fue un hombre que mostró a través de eso ese conocimiento, esa entrega, esa disposición siempre en cumplir y hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, ¿qué nos enseña San José para nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son las lecciones para hoy? Bueno, nos acercamos a su fisionomía espiritual, que debemos procurar dejarnos guiar por las luces de la tradición y la escritura, que son las que nos hablan un poquito más, y el magisterio de la iglesia. En las Sagradas Escrituras encontramos solamente el sí, que él estuvo en esa disposición para ser padre del Hijo de Dios. Pero en la tradición y el magisterio de la iglesia encontramos ya varios papas, varios cardenales que hacen alusión a este gran hombre, grandes teólogos y sobre todo padres de la iglesia como San Agustín, Santo Tomás, que hacen alusión de esto. San José se describe como aquel que entendió el plan de Dios y lo llevó a feliz cumplimiento. Por eso es un hombre ejemplar, allí lo tenemos. ¿Por qué se hace un hombre ejemplar? A la luz de los acontecimientos evidentes, San José se presenta ante nosotros como un hombre de profunda fe, una fe intensa, cree en Dios, una fe perfeccionada por el amor, con una fe completa e integral. Su cercanía al Señor Jesús y a la Santísima Virgen María lo educan en una escuela permanentemente, extraordinariamente de la fe. Esto se da en la Sagrada Familia de Nazaret. Hay una perfección de la fe, un crecimiento. Está el Hijo de Dios, está la Madre de Dios y está el Padre del Hijo de Dios. Son cosas que uno debe entender, y por eso este gran hombre se convierte en un ejemplo de vida para nuestra sociedad. Encontramos saber vivir ejemplarmente el silencio activo, algo que nos cuesta hoy en la sociedad ante tantos avatares, ante tantas dificultades, y creo que nosotros debemos reflexionar ante esa magnitud del acontecimiento que a José se le presenta. No se desespera, y diría el Papa, no se desparrama. Va por allí dando vivas voces, contándole a todos que el Mesías ha venido. No, que es el Hijo, no. Al contrario, es un hombre que guarda eso en su corazón, guarda esa mesura, guarda todo con prudencia y es capaz de ir creciendo. Y ese crecimiento los lleva a él a tomar decisiones, pero escuchando la voz de Dios en ese clima de silencio. Es por eso que el silencio se convierte en San José en un estilo de vida. Es por eso que el silencio ante él lo hace comprender esa voluntad misma que Dios tiene para consigo. Encontramos una tercera característica o virtud: no hace juicios temerarios. El decir no hace juicios temerarios hace referencia a que es capaz de recibir a la madre del Hijo de Dios según lo que escuchó en ese primer sueño. Recordamos que San José tuvo 4 sueños que los vamos a ir profundizando durante las formaciones. Pero ese primer sueño en que él ya había contemplado repudiar a María en silencio, no lo hace, sino que espera la posibilidad de decir, yo pienso aquí que José en el silencio de la noche se puso a orar y entendió que esa voluntad misma de Dios, lo que él estaba pidiendo, encontró respuesta a la situación que estaba viviendo, que María había quedado embarazada sin estar con él.
Hay un desprendimiento total en San José. ¿Cuál es ese desprendimiento total? Yo reflexiono y llego a decir que ese desprendimiento es de su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Y hay un perfeccionamiento en esa voluntad de San José cuando él confía su vida a quien es la vida misma. Es decir, deja sus caprichos, sus sueños, por empezar a caminar en esos sueños, en esa voluntad divina, y por eso su vida se va perfeccionando, por eso su vida se va generando un estilo de gracia constante. Y es claro, y no es para menos, tiene a la Madre de Dios y tiene al Hijo de Dios de compañeros. Entonces podemos decir que la gracia estaba siempre en ese lugar. Es un hombre capaz de guardar su castidad de manera perfecta, de conservarse, de abstenerse, y creo que esto nos cuesta mucho. No estamos hablando simplemente de la castidad desde el ámbito sexual, sino el mantenerse casto ante situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo, solo lo llevamos en la castidad, lo trascendemos, no tener intimidad con una mujer o no tener intimidad con un hombre, pero vamos allá desde el pensamiento mismo. Hoy por hoy nuestra sociedad, nosotros mismos pensamos ligeramente, y el Evangelio nos dice: quien mire una mujer o a la inversa o viceversa y ya haya deseo en su corazón, no solamente es el acto, sino la intencionalidad. Entonces nosotros dejemos que esa castidad que necesitamos tantos, hombres como mujeres, hoy en el mundo se dé. Y decía el Papa Pablo VI, considerando a San José en su calidad de esposo como aquel que responde al designio divino, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que constituye y la alimenta. Es bonito cuando nosotros nos dejamos guiar por esa voz misma de Dios en nuestra vida. Y por eso nos viene a decir lo siguiente en la quinta característica, que es una auténtica paternidad. San José es verdaderamente padre adoptivo de Jesús. Dios le encargó esa misión. San José sabe que el ser humano que está en el seno de María no ha sido su fruto suyo, pero sin embargo lo acoge, sin embargo lo acepta, porque el ángel habló en su corazón en ese sueño y es capaz de discernir, como decía el padre anoche. San José no comió frijoles, que tuvo pesadillas y estuvo pensando esto, sino al contrario, de esa permanencia, de ese permanecer en oración, es producto de tomar decisiones acertadas. Y es decir, tenía que haber una adhesión perfecta entre San José y Dios. Esa relación tenía que ser profunda para entender esa voluntad divina, lo que Dios le estaba pidiendo. En las narraciones de los evangelios permite comprender la magnitud del gran misterio del nacimiento virginal. La mención que hace la criatura: será llamada Emmanuel, ¿qué quiere decir Dios con nosotros? Ese hijo que va a nacer. El acontecimiento histórico de la encarnación en el seno virginal reclama la lectura de Isaías 7:14 y decididamente lo ilumina más allá de lo humanamente imaginable. Lo que nosotros ya conocemos, el relato de los evangelios, que la Virgen estaba desposada con un hombre tal llamado José, y que ésta, por obra de gracia, quedó embarazada del Espíritu Santo. Más allá de todo esto, cuando nace el niño José, se convierte en verdaderamente ese hombre que acepta, ese hombre que es capaz de orientar y guiar y acompañar a ese Hijo de Dios. El Papa León XIII decía, pone de relieve que José se convirtió en el custodio legal, administrador y defensor de la Sagrada Familia, que estaba bajo su tutela. Durante toda su vida cumplió plenamente con esas responsabilidades y deberes. Se hizo cargo, respondió a ese llamado que Dios le había hecho. Un padre trabajador. De eso se debe comprender que ese hombre que siempre tuvo esa mentalidad de acompañar y guiar a ese Hijo de Dios, y no solamente al Hijo de Dios, sino a su esposa María. Ese vínculo, ese tema de la paternidad está en el sustentar el hogar de Nazaret.
en proveer de todas las necesidades básicas a su hogar. Entonces podemos entender que San José sí es verdaderamente el custodio, el que cuida, el que protege, el que guía, y por eso en cierto momento de la iglesia se comprendió que San José debía ser el protector de la iglesia, el custodio, y por eso se le da el patronato de la iglesia a San José, porque si fue capaz de cuidar y acompañar y proteger al Hijo de Dios, al que nosotros hoy conocemos como Jesucristo, ¿cómo no lo va a hacer por la obra de la iglesia? Se convierte en ese protector de la iglesia. ¿Por qué se convierte en el protector de la iglesia? Nos viene a decir el Papa León XIII en su momento. Es un rico desarrollo teológico que desata desde el mismo hecho de que la Santísima Virgen, Madre de Jesucristo, ella, la Madre de todos los cristianos, que dio a luz al Hijo de Dios, y que en el momento de ese dolor, de la muerte, en el monte del Calvario, en medio de supremos dolores, de la redención de Cristo, allí nace la iglesia, allí nosotros hacemos la iglesia, allí la iglesia empieza a nacer. Jesucristo de cierta manera es el primogénito entre todos los cristianos, dice el Papa León XIII. Es la razón que el patriarca considera a la multitud de los cristianos que constituyen la iglesia como confiadamente y especialmente a su cuidado. Es por ello que conviene y comprende que San José atendió a todas las necesidades de la familia de Nazaret, y hoy por hoy nosotros podemos conocer como ese patrocinio, patronato de San José en la iglesia. Plena disponibilidad la que tenía San José, y que nosotros debemos aprender. El Papa Juan Pablo II en su momento, San Juan Pablo II, hacía el siguiente comentario, demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad que no vacila, se convierte en un estilo de vida, en un hábito, en servirle a Dios. Y eso nos lleva a nosotros a una obediencia paradigmática. Ojalá nosotros hoy tengamos esa virtud de obedecer. Más allá siempre. Es decir, ser ese magis es más, dar más de lo que en magis en latín significa más. Es decir, si yo hago algo bien, hacerlo cada vez mejor, ponerle ese tono mejor, pero mejor porque se lo estoy haciendo a Dios. Y nosotros entender que esa obediencia a Dios en sus planes, en su obra, es que nuestro proyecto, nuestro plan de vida se va cumpliendo según su voluntad y no según nuestros caprichos que a veces pensamos y entendemos y queremos que ese plan o esa voluntad nuestra se cumpla en Dios también. Y eso nos lleva a nosotros a decir que el amor de Dios y la unión con Jesucristo y María es el amor con todos. Entender que Dios nos amó, que se entregó en una cruz, que fue capaz de dar la vida por nosotros, por nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, que solo bastaba una gota de sangre para nuestra salvación y sin merecerlo, se entrega totalmente. Por eso el amor de Dios es un amor total, es un amor perfecto, y hoy nosotros debemos pedirle a ese gran santo, a ese San José y a la Sagrada Familia, incluyendo a María, nuestra Señora, y a su Hijo Jesucristo, que nosotros nos dejemos guiar y que empecemos ese amor puro, ese amor que se vivió en la familia de Nazaret, hoy en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestras vidas, y que nosotros seamos personas de bien. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y todas.